Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos a Rodrigo Osorio. Rodri, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de que estés aquí. No, gracias por invitarme, por darme la oportunidad aquí para que me interrogues. Rodri es chef. Ahora nos va a contar toda su experiencia, todo su bagaje en el mundo culinario. Y quiero empezar por él. Como siempre, en todos los podcasts empiezo por el entrevistado. Quiero empezar de dónde nace ese interés por el mundo de la cocina y luego a por qué has venido aquí a Cantabria y qué es lo que has hecho aquí en Cantabria. Bueno, yo soy colombiano de nacimiento. Mis padres se divorciaron siendo yo casi un bebé. Entonces, pues bueno, al final esto era Medellín en los años 90. No hace falta contar la historia de Medellín, fue una etapa muy negra. Entonces mis padres, bueno, mi madre emigró y mis padres al final optaron por la opción de que no era una ciudad para criar a un niño por aquel entonces y decidieron que me viniese a España. A diferencia de otros chefs o de otros cocineros, en mi casa no hay ninguna herencia de mis padres tuvieron un restaurante o mi abuela cocinaba o no. Esto nace a través de la necesidad. O sea, padres divorciados, una madre que trabajaba mucho para sacarnos adelante y esto conllevaba aunque mi madre siempre se hizo cargo de todo, lógicamente, que al final pues empieces a alimentarte por tu propia cuenta. Y así empezó a nacer, o sea, a base de la curiosidad. Nunca hubo nada detonante, pero sí determinante. Luego, ¿qué es lo que te llevó aquí a generar como un poquito de tracción en Cantabria? Bueno, mira, al final, pues como muchos jóvenes aquí en Cantabria, somos una región turística en la que cuando estudias durante el invierno y en verano, lo fácil para sacarte unas pelillas es me voy a hacer un trabajo de camarero o me voy a hacer un trabajo de cocinero. Y así empezó, o sea, tengo un muy buen amigo, Borja, sus padres tenían el Sena, que era un bar mítico de la ciudad, de sábado y domingo del Martini. Aquí somos de vermut, somos de rabas, somos de croquetas, de pica pica antes de ir a comer, o incluso nuestra tradición es comer así en ese estilo. Y lo que hacía el padre era que nos daba trabajo el fin de semana, ayudándole a recoger los vasos, a lavar, pues a esas pequeñas cosas. Entonces a nosotros nos aportaba una pequeña economía y luego encima pues ayudábamos en el negocio familiar. Y así poco a poco pues se fue alimentando algo dentro de mí que me fue creando pues más curiosidades. Luego ya terminamos la época escolar y ya empezamos la necesidad, había que trabajar. ¿Cómo lo íbamos a hacer? O cómo surge, pues al final terminas un junio de el calendario escolar y directamente ya te metes en el verano a trabajar. Y estuve en un asador en Cueto, joder, cuando yo tenía pues 18 años, una cosita así. En una parrilla, me lo pasé genial ese verano. Terminó el verano, lógicamente se acabó el trabajo, porque estos son trabajos temporales, de temporada. Y me salió la oportunidad de irme al Capricho de Gaudí, a Covillas. Y entonces ahí pasaron varias cosas. Primero, que era que me iba de casa. Ya. Aquí cerquita, pero me iba de casa. Y segundo, joder, trabajar en un sitio como el Capricho de Gaudí te cambia la perspectiva de la hostelería. Ya no estás en un asador donde estás asando sardinas, sino que... Porque también me gustaba la sala mucho, o sea, al final digo lo que viene siendo el paquete de un restaurante, Claro. o cuál es el funcionamiento de un restaurante, o sea, a mí me absorbe, ¿vale? Entonces me es súper atractivo. Todos los sistemas de trabajo que puedas implementar en el servicio, como los sistemas de trabajo en la cocina, pues me atraían mucho. Y pasé allí, pues el invierno, me iba los jueves, estaba allí jueves, viernes, sábado, domingo, me volvía los domingos por la tarde. Supongo que tu estilo también cambia, ¿no? A la hora de hacer diferente tipo de cocina. Sí, cambia Tus mucho. gustos también aprendes cosas nuevas.
Claro, Que- esto es, pues bueno, en el Capricho estuve 2 años y el primer año hice sala y el segundo hice cocina. Y esto, claro, va evolucionando, o sea, la cocina al final yo empiezo por aprender un oficio sin haber visitado ninguna escuela, automáticamente. Entonces, ya sucede que al final vas viendo cosas y a medida que vas viendo cosas porque al principio no lo entiendes, trabajas, desarrollas, o sea, perdona, ejecutas pero no desarrollas. Ya, ¿De acuerdo? y tienes que estar un poquito leyendo todo. Exactamente. Y Entonces, aprendiendo al todo. final tú dices, bueno, si para hacer una tortilla pocho cebolla, luego pocho patata y luego bato los huevos, luego las cosas se tienen que ir desarrollando, ¿no? ¿Por qué lleva mayonesa? O sea, no sé si Ya, me explico. sí. Entonces, bueno, después de esos 2 años casi fuera y aquí en casa, se acaba el trabajo allí porque la empresa empieza a cerrar lo que es el restaurante porque al final esto es una empresa externa, creo que es japonesa, si mal no recuerdo, que es la encargada del Capricho, y quieren darle otro atractivo que no sea el restaurante. Al final un restaurante implica mucho trabajo. Entonces, bueno, empiezan como a cerrar, a ir cerrando esa etapa, yo me vuelvo a Santander y ahí conozco a una persona que ha sido trascendental en todo, que es Emilio, que es el chico que trabaja en la Malinche. Yo llego allí, lo mismo, pues llego en verano, sí, todavía no, lo mismo, 19, 20 años, y lo veo como un trabajo, o sea, no veo todavía, tengo esa curiosidad, me gusta, desarrollo, pero no tengo todavía esa Ya, pasión. quizá todavía tampoco le habías visto la importancia que tiene el producto, No, la para nada, no, o sea, técnica, no todo. podría, en aquel entonces no había, lo que te digo, era ejecutar, no era Ya. desarrollar, no era entender. Entonces, ¿qué sucede? Con Emilio, que esto era un restaurante La Sal, un restaurante que había en Castelar, era un grupo muy joven en la cocina, entonces él era el segundo jefe de cocina y decide abrir su propio local. Un local además con uno de los nombres más bonitos, para mí un nombre arraigado a Cantabria, que se llamaba Color de Carico. No lo conozco. Claro, eso duró muy poco, pero fue intenso. Por lo menos para mí, o como yo lo viví. Nace este local, que era un concepto de cuando aquello estaba muy de moda las tapas. Había tapas en todos los lados, en todas las barras, pero nosotros hacemos un concepto, o bueno, él desarrolla un concepto de un bar de tapas, pero tapas elaboradas al momento. O sea, vamos, eran mini platos. Entonces él necesita un ayudante y me dice, vente a trabajar conmigo que yo te enseño. Y ahí, claro, ahí ya no formo parte de un equipo en el que tú llegas y tienes una serie de actividades, sino que entro en un equipo en el que solo éramos él y yo, en el que él estaba desarrollando su concepto y eso me ayudaba o me permitía o me permitió abrir una puerta que yo desconocía, que era la, digamos, creatividad. Vale. ¿Vale? Libros, Ya. esto se hace así, esto tiene este método, este tipo de pescado se cocina de este modo, por lo que sea, este tipo de carne se hace de este modo o se utiliza para estas elaboraciones, pues porque es más dura, esta es para guisar, esta es para la plancha. Entonces ahí ya empiezas a entender y para mí se me abre, Claro. o sea, fue como cuando se halla un globo. ¿Qué recuerdas? ¿Alguna anécdota que recuerdes de haber aprendido algo de que estabas quizá haciendo mal o que algún descubrimiento de cómo hacer algún plato, alguna técnica culinaria o algún proceso? Porque supongo que, claro, haber estado en diferentes sitios te hace un poco pues, ceñirte a cómo se trabaja en cada sitio. Pero si luego experimentas o aprendes lo que es la parte más creativa y demás, supongo que tu modus operandi a la hora de hacer tus platos cambia, ¿no? Sí, sí, claro, claro. En ese momento no cambia tanto porque eres más empiezas a ser una hormiguita, vamos a decirlo, ¿no? Empiezas a tener tu propia base, ¿vale? Eso requiere años, porque la cocina al final es como muy básica, quiero decir, o sea, para que me entiendas,
En el Mediterráneo la cocina de guiso nace con ajo, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, y en el sudeste asiático es ajo, cebolla y jengibre, lemongrass. O sea, la base es la misma, pero el cómo la reinterpretas o cómo la interpretas puede tirarte por un lado o por otro. Al final se abre un abanico ahí muy amplio y esto empieza a ser muy divertido. Claro. Pero en aquel entonces, claro, la base, al final, ser cocinero requiere muchas horas, mucha lectura y mucho trabajo, ¿vale? Entonces, ese sitio era un sitio que me abría una serie de puertas, pero claro, esto es como cuando juegas al Mario, cuando jugabas de pequeño, que es el mundo 1-1, Ya, pues claro. ahí estaba yo, en el mundo 1-1. Vas subiendo pantallas. Correcto. A día de hoy, supongo que ya tu forma de entender la cocina esté estratosféricamente muchísimo más arriba, ¿no? Sí, al final, hombre, he tenido la oportunidad de viajar mucho, de conocer muchas culturas, de comer en diferentes. Al final he estado en Latinoamérica, he estado en el sudeste asiático, en casi todo el sudeste asiático, quitando Vietnam, en Europa. Entonces al final vas viendo, y ahora es mucho más fácil irme a un país y entender cosas. Primero porque ya seguramente en alguna etapa de mi vida ha habido una previa información, ¿vale? Pues voy a ponerte un ejemplo sencillo, me voy a Italia mañana. A lo largo de mi vida ha habido una previa información, ¿sabes? Y luego aparte, como cocinero te nutres. Yo no viajo por las islas, yo viajo por los restaurantes que quiero visitar. ¿Cuáles son los restaurantes que más te han impactado, más te gustan? Aparte del que estás trabajando, que luego ahora ¿Pero trabajando o comiendo? comiendo. Uf. Creo que, a ver, impactarme. Creo que el que más me ha impactado a lo largo así porque mira, además tengo una historia muy guapa. Es con el Cano, es un sitio en Getaria que hacen rodaballos a la parrilla. Y mira, ese restaurante me tiene súper impactado por una cosa. Cuando la primera vez que lo visité, estaba en ese proceso, en el de comer pero sin entender, ¿vale? Y fui y fuimos con la gente con la que trabajaba, me gustó, lógicamente, me encantó, pero esa experiencia fue más cómo la viví con mis compañeros. Y yo creo que 4, 5, 6 años más tarde lo visité de nuevo. Claro, ahí ya venía ya con otra historia, ahí ya había viajado más, ya mi experiencia ya estaba un poco más madura. Entonces cuando fui dije, joder, esto es un tesoro, o sea, eso está a un nivel... Sí, como que tu forma de entenderlo, la primera y la segunda cambió mucho. Totalmente, Es como claro. el cine, ¿no? Como... La primera no entendía Claro. todavía, sabía que había una calidad, pero no entendía el tipo de calidad que teníamos. O que tenías. Y la segunda vez que lo visité, me flipé. Dije, o sea, esto es de otro planeta. Y entonces yo creo que he ido ya como 8 veces. 8 veces, sí. Eso es como quien se mira a Star Wars hasta... Sí, ¿no? Y justo en este viaje, pues por el tiempo no he ido, pero le tenía aquí en la mente para ir. Qué bueno, qué bueno. Sí, al final pues tienes que visitar a familiares, tienes que visitar a amigos, descanso. Al final no he ido, pero estaba en mis planes. ¿Hayas tenido alguna anécdota también así un poco peculiar de haber comido en algún restaurante que te haya sentado algo mal o que hayas tenido algún mal servicio? Bueno, eso es fácil que te pase, ¿eh? O sea, al final, mira, esto hay que... Creo que el que visita un restaurante tiene que tener algo muy claro. Mira, esto es un trabajo humano. Aquí no hay un trabajo robótico, ¿vale? Las malas experiencias, muchas veces no son malas experiencias, son situaciones Sí, que te tocaron y te tocaron. Que te han tocado porque se ha dado de esa manera. O sea, hay veces que los servicios se complican, hay veces que... Mira, si es que es muy sencillo. Imagínate, una cocina en la que hay 4 personas. Te llama uno por la mañana. Tienes un restaurante de 50 personas. Oye, mira, estoy malo, no puedo ir a trabajar. O sea, ya en una cocina el trabajo de 4, que es el 25% cada uno, sí, ya pasa a ser 33 para todos. O sea, ya le estás dando el 7% de responsabilidad más a cada persona. O sea, siendo
Por lo general no es así, por lo general asume esa responsabilidad de la persona que falta una sola persona. Ya, y eso quema mucho. Más que quemar, al final tienes que entender que en un servicio hay una persona que está sobrepasada. Pero lo mismo pasa afuera. Imagínate que tú tienes una sala en la que hay 50 personas, hay 4 personas trabajando, tú tienes escalonadas las reservas, pero por lo que sea, tú llegas tarde y la otra mesa llega pronto. Y queréis comer y tú al final brindas un servicio. Entonces tú empiezas a brindar tu servicio y hay un momento en el que se va a atascar. Es muy sencillo, es como un atasco. Tú no puedes culpar a la vida o a un grupo determinado pequeño que haya habido un accidente y haya un atasco y vayas a llegar tarde a trabajar o tarde a una comida o tarde a tu casa. Son cosas que suceden. Y en los restaurantes hemos perdido esa parte de decir, pues esto sucede, señores. O sea, esto es el día a día. Esta gente es de carne y hueso como yo. También supongo que juega un punto fundamental el control y la gestión emocional, control del estrés por llevar todo el servicio a cabo, ¿no? Correcto. ¿Hay alguna persona que esté, o sea, que tú hayas visto que no tenga ese... Si es tu responsabilidad gestionar ese equipo, que esa gestión no se dé. Es decir, que todo sea libre albedrío, que sea caótico, que... Mira, yo por suerte nunca he estado... Me estoy acordando, perdón que te corte, a Chicote. Pues mira, yo por suerte nunca he estado en ninguna cocina Sí. en la que haya habido Ahí hay eso. esa lujuria, por así decirlo. Siempre he estado en cocinas más o menos organizadas, y con una estructura muy clara y al final con gente muy profesional trabajando, ¿sabes? Que eso también me ha dado un plus, ¿sabes? De hecho, convertirme también en un profesional a lo largo, porque al final tú te has rodeado durante todo tu aprendizaje de una estructura y con los años van pasando, te vas madurando y vas absorbiendo esa estructura de aquí y dices, pues esto funciona ahora, eso tal. Entonces al final con los años tienes una experiencia en la que dices, bueno, estas estructuras están hechas por algo, cómo funcionan y por qué han funcionado. Entonces, bueno, al final yo he tenido esa suerte, sí que he oído mil cocinas, que pasan mil cosas. Yo la suerte que he tenido siempre es, incluso mis compañeros de trabajo, pues después de trabajar irnos a tomar una cerveza o algún día libre, irnos a comer y luego pues mucha gente con la que he coincidido a lo largo de mi vida en diferentes restaurantes, a día de hoy son familia, o sea, tengo la suerte, o sea, tengo uno en Perú que es íntimo amigo mío, otro en Valencia que es íntimo amigo mío, que es un heladero que está loco, o sea, que sí, lo mismo ha pasado con todas las visitas en Asia, porque yo en Filipinas he vivido en diferentes épocas, entonces cada vez que me he ido pues siempre se ha quedado un buen amigo allí. Y esa es la razón por la que también siempre vuelvo, porque volver es como volver a casa. ¿Has tenido algún maestro aquí en Cantabria que te haya enseñado lo que manejas ahora? Sí, Miliuco y Nacho Basurto. Y Miliuco viene de la escuela de Nacho también, o sea... Nacho Basurto, trabajar allí en Asubio, para mí fue ahí fue un total despertar. O sea, ¿En qué sentido? Claro, pues ponía, porque con Miliuco había... yo era joven, entonces era como su hermano pequeño. Me protegía demasiado. Entonces cuando me hago el intercambio y me voy donde Nacho, es que yo ya no era... Ahí ya no estaba papa, ¿sabes? Mucha presión. Mucha presión porque había muchas cosas que yo aún desconocía y ya se me tenía que hacer cargo sí o sí. Entonces, y encima entré a trabajar, creo que fue un 1 de julio, una cosa así. Aquella barra de pinchos se hacían todos los días, joder, te diría 1000 y no exagero, diarios. Y yo me encargaba de los pinchos. Y habían, pues eso, y luego era una locura. Para mí se me escapaba de todo, porque claro, la cocina no es solo encender un fuego, una sartén y no. Antes de la cocina hay una parte muy importante que es la predicción o el stock que necesitas para poder funcionar por lo menos 2 días, porque claro, esto no es abres la nevera y los ingredientes aparecen, no, hay que hacer una serie de compras, hay que gestionar el material, hay que saber gestionar cada material que utilizas, cómo lo utilizas, el por qué. Entonces, claro, Tiene un trabajo bastante... hay un trabajo detrás que yo
lo habían hasta ahora, lo habían hecho por mí. Ya. Por así decirlo. Esto es como cuando eres que va en tu casa, cuando eras crío, que abrías la nevera y la comida estaba ahí, ¿sabes? Y tirabas el plato y luego estaba limpio, pues esto funcionaba igual, ¿sabes? Yo abría la nevera y siempre había comida. Claro, ahí tenía que empezar a ejercer yo que no me faltase nada, aunque tuviese una supervisión. Pero esa supervisión no me hacía ver qué era su responsabilidad, sino que era mi responsabilidad. Entonces, bueno, fue un verano muy duro, mucho trabajo, eran otros años, se trabajaba de otra manera. ¿Y cómo manejas ese estrés? Porque, claro, supongo que estar una temporada de verano a tope, supongo que tienes algún tipo de ritual un poquito más personal para descansar o para gestionarte. Creo que al final esto es más enfocado a lo que te propones. O sea, yo soy muy cabeza dura y muy inconsciente al mismo tiempo. Entonces creo que eso al final dentro de la cocina ha sido una virtud de decir, o sea, eso a mí no me echa abajo. Ya. O sea, es más... Lo siento. Lo siento, ¿sabes? Esto a mí conmigo no vais a poder. Entonces, al final había eso, sí que es verdad que aquellos chicos que estaban en la cocina conmigo también te ayudaban, ¿no? O sea, al final ellos apretaban porque si tú no lo hacías, lo que te comentaba antes, pasa a ser su responsabilidad porque al final ellos dentro de la jerarquía tienen que cumplir con los estándares y con la demanda. Pero claro, parte de su trabajo también es que los que tienen por debajo realicen su trabajo. Entonces, bueno, había esa parte de presión, pero también esa parte de ayuda. ¿No te has sentido nunca quemado, con ganas de...? Sí, un montón de veces. La cocina... ¿Y con ganas de dejarlo? Ganas de dejarlo no. Pero si te quemas, o sea, esto es... O sea, por eso pasa tanto, hay tanto movimiento dentro de la hostelería. Muchas veces vas a un sitio y dices, joder, si esta chica funcionaba aquí bien, ¿qué ha pasado? O aquí cocinaba esta persona y ahora no. Sí, y sobre todo los primeros años. Quiero decir, cuando eres más joven, cuando no entiendes que al final te has metido en un mundo que es bastante complicado, pero luego creo que las herramientas que, por ejemplo en mi caso, que a mí me ha tocado vivir un poco más las herramientas del cambio, a mí nunca me ha tocado vivir en una cocina en la que haya habido una pelea o haya habido gente lanzándose cosas como se cuentan en historias. Gracias, tengo suerte en ese aspecto. Yo nunca lo he visto. También porque las herramientas que se han ido dando a la hora de gestionar equipos y a la hora de gestionar la parte humana han ido evolucionando y se han ido implementando. De hecho, yo que soy una persona súper energética e impulsiva y las he ido implementando a lo largo de mi vida a la hora de dirigir equipos y joder, ahora mismo tengo, o sea, Sador Alfonso hay 36 personas trabajando y en mayor o menor medida creo que el 90% vive feliz su día a día, ¿sabes? Quiero decir, al final tú no siempre vas contento a trabajar. El que lo consigue, el que vaya al 100% es la leche. Entonces hay una gestión muy clara, en la que hay clara una jerarquía, pero también hay, para mí, súper importante, hay una gestión humana. Entonces, yo al final he optado en hacer muy partícipe la parte humana en mi hora de gestión, porque a mí lo que me interesa es tener un equipo. Y tener un equipo y una estructura muy, muy sólida para que me pueda venir un mes de vacaciones a España a visitar a mi familia. Ya. Entonces, esa estructura que yo he creado lucha ya a tirar el carro. Es como un protocolo de actuación y de organización, ¿no? Sí, correcto. Bueno, eso es importantísimo. Al final, tú cuando creas una estructura, por ejemplo, en nuestro caso hay que a veces es muy raro encontrarlo esto en las cocinas, pero tienes un libro de recetas, todos tienen su teléfono de libro de recetas también, que ahora tenemos gracias a la tecnología mucho más fácil, rápido. Hay una jerarquía dentro de la cocina. Yo tengo, por así decirlo, 2 personas que me hacen de jefes de cocina.
entre esas dos personas, uno se divide un poco los eventos, el tema de la gestión de los eventos, la producción, y el otro el día a día. Y entre ellos dos van compenetrados. Y luego debajo de esa estructura tengo a otros 3 chicos que me ayudan a que los otros que están por debajo siempre esté todo, tenga un orden. Entonces, al final, yo no estoy ahora en todos los servicios día a día, pasarán cosas como si estuviese yo allí, ¿sabes? Buenas, malas, mejores, no peores, se pasará al punto de una carne, se pasará... Pero la estructura está. Y como hay una estructura, tú cuando entras a un trabajo, y esto es como todo, o sea, si tú entras aquí y ves que está todo organizado, tú no llegas, te quitas la camiseta, la tiras. Llegas, la doblas y la metes al armario. Pues esto es igual. Total. Entonces, persona que entre, persona que sabe que hay una organización, y es que directamente, o sea, directamente entras en... Es como el rail de un tren, o sea... Ya. Sigues esa... Es total caballo rey, ¿no? Correcto. Sigues esa línea. No se rompe. No se rompe. Entonces, bueno, luego los chicos hacen muy buen trabajo para que la estructura también no se rompa. Bien, eso es importante. Muy importante, o sea, es muy importante. A veces me sorprendo incluso, joder, en qué momento ya entran a la cámara. O sea, la cámara es una cámara pues grande y entran y la ven un poco desorganizada y entre ellos mismos, oye, termina el servicio, tú y tú, os vais allí, limpiáis y organizáis. Qué bueno. ¿Te has encontrado con alguien, con alguna pieza, algún punto que no esté hecho para este mundo? Como alguien que tenga dificultades para seguir consignas o para seguir el trabajo. Sí. Mucha gente, ¿no? Y Sí. acaba yéndose. Siempre. 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 100%. Siempre por lo mismo que te digo, al final tú tienes unos requerimientos. Pero eso te pasa hasta una persona que hace tornillos en una cadena de producción o... Quiero decir, o aquí, quiero decir, si tú vienes y tienes una persona que no te pone la cámara todos los días, pues al final o sea, se va a ir apartando. O se va a ir apartando o la va a ser luchando, quiero decir. Y eso pasa. Sí, pero quiero decir, alguien que le veas ya que no, No, esto lo ves, que claro. va a durar muy poco. Esto lo ves, Esto lo ves, sí. Lo ves porque luego la gente a veces haces una entrevista, la entrevista puede ir muy bien y con 2 o 3 días de trabajo y dices, bueno, este va a salir por este lado. Ya. Se ve claramente, hay muchas cosas que te... Como la cocina requiere tanto compromiso, uno de los mayores indicativos, hay dos cosas que a mí me hacen ver cosas fácilmente. Sé cuando una persona no está a gusto por el horario de llegada. Si haces un seguimiento, por ejemplo, imagínate una persona que lleva contigo trabajando un año y siempre llega 10 minutos antes y está preparado y empieza a llegar con la hora pegada al culo o empieza a entrar tarde. 10 minutos, sí. Fíjate, te hablo un horario, ¿sabes? Algo muy sencillo. O está atravesando un problema, o algo está pasando en su vida, o no está contento con la empresa, o con el trabajo, o contigo mismo, que eres un jefe directo. Eso es, o sea, bueno, lo que hablamos ahora, un red flag, ¿no? Es una alarma automática. ¿Crees que uno de los motivos por el cual pueda pasar eso es el salario? En España sí. Ah. En España estoy, vamos, sin lugar a dudas. ¿Crees que cobra poco? En España lo que está sucediendo ahora en España, mira, yo ayer hemos cenado en casa de unos amigos, en Numancia, y yo estoy ahora en el Pelayo. Y me he bajado andando por la noche. Y me he atravesado cuatro ¿cómo se dice? De estas que alquilan casas, es que no me acuerdo cómo se dice. 4 sitios donde inmobiliarias. Ah, inmobiliarias. ¿Vale? Las inmobiliarias tienen fuera, ¿no? sus folios, ¿no? Con sus ofertas. Es imposible, tío, que una persona, o sea, en España, ¿cuánto es un salario? ¿Cuántos? ¿1.500 euros? ¿Pisos por 1.000 euros? O sea, perdona, ¿que estamos locos o qué? O sea, ¿en qué momento se nos ha ido la olla? Entonces, si yo cobro 1.500 euros, yo estoy en la empresa de Javi, está Javi, cobro 1.500 euros y pago 1.000 euros de alquiler. Primero no tengo dinero para comer. A ver, si me viene la empresa de Rodrigo y me da 1.600, oye, Javi, lo siento, hasta luego. Además, a mí me gusta mucho el mundo del emprendimiento. Si yo tuviera una empresa, a mí me gustaría que mis trabajadores cobrasen mucho.
y cobras Claro. bien. Yo una de las cosas... Y ver ese bloqueo de decir que como empresario no te pueda pagar más y que que el hecho de yo tener que pagarte poco hace que tú estés en una situación vulnerable y que vayas mirando otras opciones, a mí como empresario también me debería de dar cierta yuyu, ¿no? Hay un juego ahí importante que el empresario... A ver, creo que ahí tienen que suceder... Bueno, creo que tienen que suceder dos cosas muy importantes. Lo primero, el empleado tiene que dejar de ver al empresario como un tirano, Ujú. Aquí en España es, porque es como se ve. es como se ve. Y lo segundo, el infierno fiscal que vive España no puede seguir sucediendo. O sea, tío, yo soy un tío que más o menos con la posición que tengo puedo ganar algo de... puedo tener un salario mm, simpático, ¿sabes? Y lo que no puede ser es que trabaje 12 horas al día, porque claro, si tengo un salario simpático también es porque el esfuerzo está detrás. Claro. Y 6 horas se le esté dando a un cabrón. Es que es así. Es que es así. Es que o sea. trabajas de un año, trabajas 6 meses para Hacienda. O sea, ¿cómo es eso que te llevas? Como empresario sí, si no es más. Entonces, claro, ahí suceden, yo veo dos cosas muy, muy determinantes Sí, en esta parte. Una es que el empresario, cuando le van bien las cosas, tú le achicharras mucho, tú le exprimes, le cobras en impuestos de sociedades, en IRPF, el IVA, ¿no? Porque el IVA, encima trabajas para el Estado en otra parte porque le haces la recaudación del IVA y luego se la tienes que pagar. Que mucha gente lo confunde como un flujo de caja y está equivocado. O sea, simplemente eres un tonto que han puesto ahí para que hagas esa gestión. Y luego la segunda es muy importante a nivel empresarial, es que cuando al empresario le va mal, no hay nada que le cubra. Quiero decir, yo 10 años de mi vida, imagínate, he generado mucha riqueza, entre comillas, he ganado dinero, he pagado mucho durante esos 10 años al gobierno y en el año 11, pues, imagínate, me compro otro local en el que decido hacer otro restaurante y me va mal. Entonces, me pasan dos cosas, el dinero la riqueza que he generado, que he reinvertido, la pierdo porque me va mal y luego como me va mal empiezo a estar en déficit, o sea, empiezo a estar en pérdidas. ¿Quién ayuda a ese empresario? Nadie. Si encima, es más, encima, oye, mira, este mes no puedo pagar la cuota de autónomos porque me ha ido mal. Pues como no lo has pagado el día 1, el día 3 ya tienes el 20% de recargo. O sea, si pagas 300 euros, pues tienes 350. Y si pasan 4 meses, tienes... O sea, joder, o sea, que estamos locos o qué. O sea, tenemos un problema social. No hay niños. Para ti, para mí, no creo que haya jubilación. No. No estamos ayudando nada al emprendedor. O sea, no hay emprendedores. No sé dónde vamos a ir a parar. Yo me he ido de España, una de las razones porque es un infierno fiscal para mí. ¿Qué es lo que has visto tú últimamente, antes de irte? Bueno, yo antes de irme tenía lo que es aquí un negocio de hostelería que tampoco era muy grande, quiero decir. Al final era uno estacional, el otro... Y al final lo que me quedaba al final del día era que estaba trabajando para cubrir una necesidad que no era la mía. Salario, eso es normal. Pagos a la seguridad social es normal, porque al final el sistema que está creado es para poder sostener ese sistema, ¿no? Sí. Que no estoy en nada de desacuerdo con ello, pero sí estoy en desacuerdo al final. Ser tu recaudador y no estar remunerado, creo que los pagos autónomos están muy elevados para al final lo que se puede generar. O sea, tú al final eres un autónomo, paga mínimo, ahora no sé cuántos, 300 euros, 350 más o menos aproximadamente. Y el salario está de media en 1.500. O sea... Es imposible, es inviable. O sea, le estás pidiendo el 25% Más de un luego salario solo de pago autónomos. O sea, no estamos hablando de seguridad social todavía. Si tienes una sociedad, porque digamos que tú tienes un hermano y creas una empresa y en enero te va a venir el impuesto de sociedades, más el IRPF, más... Al final creo que hay una
pedazo de gran suma de impuestos que pagas. No, ya no solo en el monto, sino en la cantidad. Igual hay... Para luego también los beneficios que consigues, porque luego no los ves, ¿no? Supongo que tampoco, yo no los veo, o sea, porque el sistema sanitario, mi familia, en mí, mis amigos, yo veo que cada vez es peor, la atención es peor, las listas de espera cada vez son más largas, y dices, si estamos pagando más impuestos que nunca para fomentar que el sistema siga sobreviviendo, al final, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no se ve esa...? Yo tengo una teoría para ello. Yo creo que estamos tan inmensamente endeudados que seguir exprimiendo a la vaca hasta que deje de dar leche es la única solución. Es como huir hacia adelante. Ya. Entonces, hasta que no hago... Yo, por ejemplo, mi mujer me mata siempre que digo esto. A mí, por ejemplo, yo soy de cambios radicales, quiero decir. Cuando algo está tan turbio como estamos viviendo ahora en España, nos hace falta un Milei, un Bukele, ¿no? Que tenemos ahí dos ejemplos ahora mismo un poco radicales a la hora de hacer un cambio en un país que está podrido. Total. Bukele creo que lo ha... Sí, ahora es el país más... Creo que el ejemplo es brutal y bueno, y veremos qué pasa con Milei. Ya. Pero creo que aquí en España pasa lo mismo. O sea, ahora llegará, tiene que haber alguien, tiene que llegar ese ser iluminado. No va a importar de qué partido político sea, sino con qué principios llegue. Y ahí habrá un cambio. Y creo que al final tiene que ser muy opuesto a lo que estamos viendo que está fallando. Habría que sentar a analizar y decir, o sea, como hablábamos antes, ¿qué está fallando? Pues está fallando la vivienda para los jóvenes. ¿Por qué falla la vivienda para los jóvenes? Porque tiene un precio muy elevado y encima los salarios no acompañan. Joder, es que yo lo veo, o sea... Yo cada vez veo a mi es una locura. A mi entorno cada vez como más cansado para nada, o sea, trabajar más para nada. Para nada. Eso es como llegas al momento en el que ves todo desde una perspectiva más amplia y dices, es que, pues yo no sé para qué trabajo, ¿sabes? Quiero decir, si yo mi idea es trabajar para crearme una vida y para crearme un sustento y no lo veo, ¿cuál es el sentido? Pues al final llegas y ¿qué ves? Pues yo lo que veo es que me voy a ir. De hecho, la anécdota que te quería comentar, yo ahora soy autónomo. La semana pasada fui a Hacienda y le dije al chico, oye, mira, os vengo a por el código electrónico y demás. Y vale, tal, no sé qué. Digo, oye, una pregunta. Ahora Hacienda como que la asesoría me ha dicho que las facturas tienen que ir con el método o el modelo Verifactu, que es una factura en el que tú tienes un código de barras, en el que todas las facturas van a tener que seguir ese modelo. Y decía al tío, más control. O sea, como el tío estaba tan cansado ya de escuchar lo que le estaba contando que me decía, pues de momento no lo vamos a aplicar, se va a aplicar para empresas en enero del 2026 y en junio o julio para autónomos de 2026. Y digo, de aquí a julio del año que viene no voy a estar aquí. Me dice, ¿qué? El objetivo es salirse de España, ¿no? Y le digo, sí. O sea, que incluso uno de Hacienda ya ve lo que... Claro, ellos son los que primero lo tienen que ver antes que cualquiera. O sea, ellos son los que están día a día con el empresario o con el ciudadano de a pie que va dando esas botas de leche de las que hablaba antes. Al final, mira, cuando tú no eres capaz de ofrecer nada básico, porque para mí es básico, o sea, a mí una persona no pueda optar a una vivienda, ya no hablo a optar a una vivienda en propiedad, sino a vivir solo con 30 años. Claro. Pues joder, es una lectura muy visible del problema, pedazo de problema social que hay. Joder, yo tenía la suerte, yo me he ido, como te comentaba antes, bueno, me fui a Comillas, tenía 18 años. Me he ido solo. En mi casa no hay una economía fluyente, grande, que pudiese soportar pagarme a mí una... Pero yo me he ido con un salario que me permitía
Poderme pagar una casa en un pueblo, comer y quedarme dinero para mis caprichos, mis vicios o lo que a mí me apeteciera, ¿sabes? Ya. Joder, y encima te voy a decir una cosa que esto es acojonante, ¿eh? Yo me fui a aquel pueblo, esto ha sido, pues tengo 37 años ahora, han pasado casi 20, y el salario con el que yo he cobrado allí es casi el que cobra ahora mismo la gente que empieza en su mundo laboral, que son 1.200 euros. Qué locura. Para que veas lo que ha pasado, o sea, lo que te haces joder. Que estamos encontrando los jóvenes, que yo lo veo mucho, tengo muchos amigos que se han ido fuera. Lógicamente es una minoría, porque ya con nuestra edad, pues muchos ya tienen su vida organizada, su familia, sus hijos. Pero que nos estamos yendo incluso a países en vía de desarrollo, Que fiscalmente son más. que fiscalmente no son un infierno fiscal. Y que luego en la que tú ves que tu economía te permite tener pues una vida que al final por la que has trabajado y has estudiado o te has esforzado a lo largo de tu etapa Total. de formación. Entonces, a ver, si yo me he matado a trabajar en cocina durante 15 años, 12 horas al día, muchas veces en verano sin descansar, o sea, al final quiero una remuneración. Y la remuneración no es ser un tirano con el empresario. Si el empresario está pasando, o sea, fíjate lo mal que está hecho, si el empresario está pasando canutas, porque mira, tú ahora mismo no hay empleados, no hay mano de obra, ¿vale? Tú trabajas en una empresa y tú quieres hacer horas extras, porque te quieres comprar un piso y quieres ganar más dinero. Hasta tú tienes el límite de horas extras que puedes hacer para esa empresa mensualmente. Sí. Entonces ya te están capando, o sea, ya te están diciendo, tú, ¿por qué yo no puedo trabajar? O sea, ¿quién manda en mí? ¿O quién eres tú para mandar en mí y decirme que yo no puedo estar 5 días a la semana trabajando 12 horas al día? Porque el objetivo es que seas pobre, que estés cansado, que estés arruinado, que endeudado. Que no tengas opción. Que no tengas opciones y que seas la vaca lechera que... Que no tengas opciones. Entonces, joder, yo lo veo, ¿eh? En mi gremio pasa mucho, o sea, que tú, joder, tengo gente que, conocidos, que tienen su empresa y, fíjate cómo, que parece absurdo esto, pero es una realidad, tienen diferentes restaurantes con diferentes razones sociales. Yo trabajo para Razón Social Rodrigo y en mi razón social no puedo hacerte horas extras porque he hecho un cupo, pero sí me puedo ir a tu mismo restaurante, que es otra razón social, a trabajar de las horas que quiera con otro contrato de 20 horas. O sea, tú estás jodiendo una empresa que al final ese empresario se beneficia porque al final puede cambiar piezas y puede cambiar cromos, pero fíjate qué imbecilidad. Que yo, mi propia empresa, no puedo hacer las extras, pues sí me puedo ir a la empresa del vecino a trabajar las horas que quiera porque ya es diferente. ¿Eso no es explotación? O sea, no sé, llámame loco. ¿Quién no se ha sentado a verlo? Pero esto sucede, ¿eh? O sea, esto sucede, ¿eh? Además es lo que están empezando a hacer las empresas o las personas que tienen diferentes empresas con diferente razón social. Mover los pocos cromos que tienen con la gente que quiere trabajar más. Pues mira, hoy vas a ir ahí, hoy vas a venir aquí. Porque hay gente que quiere trabajar más. Si el problema no es que no haya gente que no quiera trabajar. O sea, hay una parte que no, hay otra parte que sí. Porque hay una parte que sí que es ambiciosa, hay una parte que también tiene una necesidad. Hay gente, padres de familia, que les da igual trabajar un montón porque saben que tienen que llevar el pan a 2 críos pequeños y tienen una hipoteca y tienen, ¿sabes? Una serie de necesidades. Entonces, ese tipo de población no tiene ningún inconveniente en invertir horas o si al final se ven remunerados, lógicamente. Luego está el segundo problema. Cuando tú vas a una empresa a otra, luego viene nuestro colega Hacienda y te cepilla. Te cepilla, porque a mí me ha pasado. A mí personalmente me ha pasado. Es como, o sea, pero perdona, tío, me estás robando un mes de trabajo. Y no me estoy haciendo rico, ¿eh? Simplemente he crecido un poco más económicamente, pero no
No es que este año, porque haya metido más horas, tal, he subido un nivel en el... Creo que además la situación no para. Creo que además la situación va cada vez más haciéndose bola, 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 Correcto. expulsando al talento fuera, a donde haya otras opciones. Y fíjate, yo el año pasado cuando me fui a Estados Unidos, fui un poco pues, dejándolo todo. Dejé mi trabajo, dejé mi grupo de música, porque toco la batería, y y dije, o sea, hablé conmigo mismo, ¿no? Decir, ¿qué es lo que yo necesito? Y lo que necesitaba también era un ambiente en el que se me impulsara a ser mejor. Yo no puedo estar rodeado de gente que tenga un nivel de conciencia muy bajo, de vagos, gente que se conforme con 1500 o con 1200, que no se desarrolle como persona. No puedo estar ahí, o sea, es como que no me siento coherente, ¿no? Y allí en Estados Unidos vi una cosa que es justamente lo contrario a lo que pasa aquí en España. Que la gente cree para ver. Y aquí la gente tiene que ver para creer. Si aquí le dices a una persona que quiere ser emprendedor, no, como no lo vea, como no vengas de una familia con No, 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 olvídate. veo que hay una tendencia Hay una negación. sí, una abnegación principal para emprender cualquier proyecto. Como veo yo ya no etiqueto a la gente como sino NPCs. O sea, todo el mundo les meto en... Todo el mundo somos como estamos programados, ¿no? Tenemos un piloto automático, pero hay ciertas personas como que son conspiranoicas, es decir, defienden el sistema en el que estamos, que nos está llevando a esta situación, a una situación peor, y veo que no salen de ahí, ¿no? Como que no veo ese gran despertar. Y en Estados Unidos es justamente lo contrario. Todo el mundo está vivo, está como con ideas, con brainstorming, con vamos a meter este dinero aquí, vamos a contactos, networking. Tío, que yo he hecho contactos en el Lidl de Miami, cogiendo el carro, en la gasolinera. En 2 meses había hecho más contactos allí que aquí en 7 años. Tío. No, O sea, es una locura, es como decir, estamos viviendo con este plano y creemos que esto es lo que hay. Y no, tío, o sea, es que hay más niveles arriba. Quiero preguntarte cuál fue, aparte de ese clic, cuál fue esa, comparándolo un poco con Filipinas, ¿no? Y dónde te encuentras ahora, en el asador, que quiero que hables de él. ¿Cuál es la cosa que más notas ahí de diferencia de Filipinas, la mentalidad de Filipinas con la mentalidad española? pues mira, lo primero que más te puede sorprender de Filipinas es la gente y en cómo se ayudan familiarmente. Al final, Filipinas para mí es un país que está en una vía de desarrollo. Es una isla, o sea, es un archipiélago, son 7000 y pico islas. O sea, hay zonas muy indígenas todavía, zonas muy naturales. Entonces, lo que veo es que la economía no es tan fuerte, pero sí es grupal. ¿Y a qué me refiero a grupal? Hay mucho apoyo circular entre ellos. Los ves entre ellos, entre mis trabajadores. Algún día alguno que ha tenido que ir o te ha tenido un problema familiar, no sé qué. Y entre todos, tío, ponen un poquito aquí, otro poquito aquí, y le ayudan económicamente. Me parece flipante. Son como, ¿cómo se llama esto que hacen las empresas cuando aportan capital? Coworking no. Al crowdfunding. Crowdfunding. Sí. Correcto. Se hacen su propio crowdfunding. Sí. Es la hostia. Qué bueno. O sea, yo les veo y digo, joder, tío. O sea, qué pedazo de lección me acaban de pegar. Pero me acaban de pegar una cachetada. Pues no lo he visto solo una vez, lo he visto varias veces, además porque, joder, pues mira, hace poco hubo un chico que además lleva poco tiempo con nosotros trabajando. Fíjate la situación, ¿no? Llevaría 3-4 meses con nosotros. El chico siempre muy trabajador, muy respetuoso y es un chico divorciado y le llama a una de sus hijas y bueno, tiene un problema familiar
Entonces me despierto y tengo un mensaje, oye, me ha pasado esto, hoy no puedo ir a trabajar. Le digo, no te preocupes, ¿sabes? ¿Necesitas algo? Y dice, bueno, no. Me dijo, bueno, necesito 60 euros el cambio, 70 euros el cambio. Le digo, bueno, yo te les dejo, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, te tengo que dar en efectivo, lo que sea. Y tal. Voy a la cocina, porque eso fue por la mañana, entonces yo me ducho, no sé qué, y me voy a la cocina y hablo con uno de los cabecillas estos que tengo. Le digo, oye, ¿has hablado con Ian? Dice, sí, he hablado con él. Le digo, bueno, me ha pedido dinero. Digo, pero no. Hay una cosa que se llama Gcash, que es como el Bizum, que es como el Bizum De aquí. de aquí. Y le digo, yo no tengo dinero en mi Gcash porque no funciona desde la cuenta bancaria, es una aplicación aparte, ¿vale? Yo no tengo dinero en mi Gcash, digo, pero manda a alguien que me dice, no, ya entre todos ya le hemos enviado el dinero. Entre todos, poco a poco, Ya. con salarios mucho más bajos de los que puede haber aquí y con otra dinámica y con otra forma, entre ellos como grupo, ya se ve, y dije, joder, vaya leche me acabas de pegar en todos los morros, Ya. tío. Qué bueno. Entonces, eso ya te da a entender que la evolución o cómo ellos ven la vida a través de una necesidad, porque eso surge de necesidades, es muy diferente a como lo vemos nosotros. ¿Sabes? La forma de ayudar. Y aquí falla también esa parte, la ayuda. Creo que en los países también latinoamericanos, porque yo conozco muchos argentinos y demás, también es como son muy del grupo, de gremios, y estás aquí, te vamos a proteger, te vamos a ayudar, te vamos a... Sí, más o Son menos como- funcionan así. Más o menos funcionan así. Ellos saben que al final la vida tiene un costo y que a veces es muy difícil llegar a ello. Y al final saben o entienden desde su perspectiva que aunque tu granito de arena sea muy pequeño, siempre suma, ¿sabes? Total. Entonces lo hacen muy guapo. O sea, yo flipo. Y esto no me ha pasado, esto no lo he visto solo una vez, ¿eh? Lo he visto ya en varias situaciones, en diferentes situaciones y me parece algo alucinante. O sea, joder, tío, es que ¿cuánto nos queda a nosotros para aprender? ¿Sabes? Que creemos que vamos por aquí, pero No, creo que el mundo occidental está... al final somos unos unga de puta madre. Sí. O sea, la verdad. Sí. Quiero hablar del asador en el que estás. Quiero que, bueno, pondremos algunas imágenes y demás para que la gente vea un poquito cómo es ese gran asador, cómo llegas ahí y luego cuál es el día a día. Bueno, pues mira, Asador Alfonso. Asador Alfonso para mí tiene una historia preciosa porque, mira, esto es un proyecto, es un concepto, es un asador español, ¿vale? Esto es de una compañía. Yo, para que entiendas, es la tercera vez que voy a Filipinas a lo largo de mi vida. Fui durante unas vacaciones a hacer... En cocina se lleva mucho lo de hacer stage, o ser stagiaire, que es ir a trabajar gratis a restaurantes para aprender. ¿Vale? Yo durante 6 años en mis vacaciones hice esto. Fui a diferentes restaurantes, porque pues, al final estamos en Cantabria, que esto es estacional, y yo trabajaba en restaurantes, pues se cerraba en diciembre y hasta marzo no volvías. Entonces yo aprovechaba para coger vacaciones y algunas veces me iba al restaurante de un amigo, para hacer las vacaciones, no sé qué, luego me he ido fuera. He hecho diferentes... Y uno de los años me fui a Filipinas. Estaba dudando si irme a Perú, a Central, que es otro pepino de restaurante, o irme a Gallery, en Filipinas. Y Perú estaba un poco complicado porque en ese momento ellos no querían tener stagers por lo que estuviesen haciendo, porque al final, que tú metas muchos stagers o tal, al final también requiere que haya una persona encargada de ellos, hay una gestión detrás muy importante. Entonces, se me hizo más fácil Filipinas. Y me fui a Filipinas. Estuve allí 3 meses y bueno, pues, le gusta a la gente de allí y me propusieron trabajo. Volví, hice la temporada aquí y a un año volví. Fui jefe de I+D allí durante 3 años, casi, 2 años y pico. Fue una experiencia de leche, que quizás ha sido la experiencia más nutritiva en cuanto... porque trabajábamos... O sea, llevar el departamento de I+D me daba muchas opciones. Y una de las opciones era, en aquel entonces estábamos trabajando con unas tribus indígenas, entonces fue la hostia.
que te metes en un país de lleno, en una cultura ancestral, antropológica de lleno, entonces eso, joder, ha sido una oportunidad en Qué mi bueno. vida que ha sido la leche. Con los años volví aquí, pasó pandemia, monté lo del Noodle Bar, salieron un poco mal porque bueno, tuvimos unos socios un poco kamikazes y siempre con estas personas nunca perdí el contacto, entonces ellos empezaron a desarrollar este concepto y cuando con Chele en este caso, que es con la persona con la que estoy día a día, hombro a hombro llevando este proyecto y con mi mujer, pues me dijo, oye, antes de que muevas un dedo, tío, tengo varias cosas para ofrecerte. Entonces, me ofreció varias cosas y entre ellas el asador. Y le dije, mira, voy a hablar con mi mujer, te llamo luego mañana o en un rato y tal, y te digo algo. Y le dije a mi mujer, digo, mira, hay estas opciones. ¿Qué quieres hacer? Nos quedamos aquí y seguimos haciendo vida, o aquí ya has visto lo que hay. Ella también ya estaba un poco quemada pues, de todo lo que había aquí. O nos vamos fuera con Chele. Filipinas pues, es un paraíso. Esto es un pedazo de proyecto. Y bueno, así nace Asador. Asador en principio iba a ser un restaurante privado para que ellos estaban construyendo y tal. Y al final, pues bueno, entre que está Chele de por medio, llego yo y tal, sí, todo se magnifica. Y al final, pues la construcción también, o sea, Todo eso. todo parece que sí, parece que, El que típico, explota. parece americano, tío, o sea, de mentalidad americana, ¿no? De hacerlo súper grande, hacerlo todo extravagante. Esto es una locura. Entonces, una de las cosas que tenía clara Chele y que también nos encantó es que siempre cuando vas al extranjero y ves un restaurante español, la marca es paella y tapas. Nosotros lo tenemos prohibido. Prohibidísimo. Yeah. O sea, ahí la palabra tapas o hacer una paella está prohibido. Porque creemos que la gastronomía española es mucho más que eso y porque queremos jugar en otra liga. Entonces, nace Asador. ¿Para qué tipo de público está enfocado? A ver, al final está enfocado para todos los públicos. ¿Vale? Nosotros, para que te hagas una idea, ahora mismo tenemos un menú que le llamamos multicourse, que es un menú largo, extenso, con una degustación de platos. Otros 3 menús que están un poco más ajustados de precio, más cortos, y luego a la carta. ¿Con esto qué hacemos? Lógicamente no es para todos los públicos, económicamente, pero sí para todos los públicos que tienen un acceso a la economía, porque puedes ir ahí y gastarte 30 o 40 euros, ¿sabes? En una comida o una cena, o puedes joder 4.000 si quieres. O sea, quiero decir, el abanico que abrimos, porque claro, esto es una historia muy importante, ¿eh? Asador está a 2 horas de la capital. Wow. En mitad de, para mí es en mitad de la nada. O sea, tú haces una visión de pájaro y estoy en mitad de la selva. Vale, entonces... O sea, es difícil encontrarlo, ¿no? No es difícil encontrarlo, pero necesitas 2 horas desde la capital para llegar al restaurante. Básicamente. Entonces son 2 horas para ir y 2 horas para volver. Eso ya tiene un mérito. Entonces no te puedes cerrar al público. Yeah. Tienes que entender que tú siempre no estás, tú no te puedes cerrar al público a que solo vayan a gastarse muchas cantidades de dinero, porque al final hay una ley de atracción para mí que es para los empresarios, y creo que es, ¿tú qué prefieres? ¿Muchos pocos o pocos muchos? Entonces nosotros tenemos claro que queremos abrirnos, que tú un día quieras ir porque te apetezca o te nazca ir, y que otro día me mires a mí como una celebración especial. Es decir, hoy es el aniversario con mi mujer, hoy es el cumpleaños de mi madre, y os voy a seleccionar a vosotros. Porque tengo las 2 opciones, porque he ido y he comido barato, hoy he comido bien y he tenido un servicio excelente, y porque hoy quiero una celebración más importante y os puedo elegir también, porque también la podéis ofrecer. Entonces jugamos en esa línea. ¿Cuál es el futuro del Asador? ¿Tenéis una visión a largo plazo en la que queréis llevarlo
Sí. Sí, claro, a ver, esto hay muchos sueños, mucha ambición y muchos sueños por todos los integrantes, porque claro, esto no nace solo en Chele, en Irene o en mí, que somos los que estamos en el día a día de operaciones, ¿sabes? Hay una familia detrás, que también ellos tienen esos sueños, ellos se dedican, son arquitectos y constructores, entonces esto es un poco todo, es una sinergia de varios gremios, de varias cosas y todos al final somos muy enamorados de la gastronomía, del oficio y creo que Asador tiene un gran potencial. Asador tiene 1 año y medio de vida y Asador trabaja solo con público local y con trabajadores locales. Esto requiere un tiempo de enseñanza, de instrucción. Toda esa estructura que tú me has dicho Claro, antes. exactamente. Esto, joder, fíjate, nosotros empezamos solo abriendo viernes. Bueno, primero empezamos no abriendo. Empezamos invitando amigos a comer para hacer simulacros de los servicios. Todo esto a puerta cerrada. Luego abrimos poco a poco, viernes, sábado y domingo. Y los jueves eran días de estructura. O sea, porque claro, tienes que explicarle a una persona que ha estado en una isla a 15.000 kilómetros de España lo que tú quieres hacer y por qué lo haces. Te lleva un entendimiento para que tú lo puedas transmitir luego a un cliente. Entonces, todo esto, luego unos procesos de servicio. ¿Por qué se hace una cosa o se hace otra? Entonces, al final, todo eso requiere un tiempo y un esfuerzo en la leche. Y mi mujer se ha pegado una paliza. Pero una paliza seria, de enseñanza, pues claro, esto además, claro, es como si me coges a mí y me enseñas a hacer otros niños. Voy a ser un niño todo el rato hasta que no coja una experiencia. Pues esto es lo mismo, o sea, es tener una serie de empleados que nunca han estado en un restaurante, en una categoría, unos estándares altos, por así decirlo, unas prestaciones altas que tenemos que dar en Asador Alfonso. Y el que escucha, prueba, error, fallo. Ahora son unas máquinas. Yo me siento súper orgulloso, o sea, de mi mujer y de los chavales. Tenemos una suerte increíble, que es que ellos quieren aprender y quieren hacerlo. Que eso también es fundamental. Es fundamental. Es que eso es fundamental. Es que eso cambia toda la película. O sea, tú cuando tienes un equipo que dices, sí, yo no sé, pero yo quiero aprender y lo quiero hacer bien, al final eso cambia toda la película. Entonces, lo que hablábamos antes, creas una estructura en la que esa estructura ya automáticamente, a día de hoy, funciona y el que se incorpora nuevo ya se mete en el rol. Qué bueno. Rodri, quiero ir acabando, quiero hacerte un par de preguntas sobre tus puntos fuertes y tus puntos débiles en la cocina. Vale, perfecto. ¿Cuáles son tus puntos fuertes en la cocina? ¿Qué es lo que se te da mejor? Pues creo que la constancia. Creo que la constancia ha sido fundamental. Al final la cocina es una montaña rusa que va así. Y cuando han venido los momentos malos, que a lo mejor no se cocinaba tan rico, que a lo mejor el management no estaba bien hecho y tal, el decir, o sea, esto, como te comentaba antes, esto no va a poder conmigo. ¿Sabes? Hay que dar la vuelta a la tortilla y dar la vuelta a la tortilla para mí es sentarme frente al espejo y decir ¿qué he cambiado? ¿Qué he cambiado o en qué estoy fallando? Y vamos a redirigirlo. Y es otra vez volver, pues como cuando empieza el proyecto, estar allí el primero por la mañana, o el día a día, cubriendo los pequeños puntos que has ido soltando porque vas delegando y haciendo filtros. Y la función filtro para mí es importantísima. Es filtro aquí, ok, esto sigue correcto, filtro aquí, esto sigue correcto. Oye, aquí hay una fuga, pues atacamos esta fuga. Eso creo que ha sido lo más importante, la constancia. Es decir, o sea, esto no me va a echar abajo. ¿Y en qué crees que debes mejorar? Que soy muy explosivo, tío. Soy muy explosivo, demasiado. Sí, cuando funciono muy bien bajo presión, pero soy... A veces soy como un elefante en una cacharrería. Y si midiese esos tiempos, sería toda una paz de la leche. O sea, sería perfecto, yo creo.
Pero no se puede ser perfecto, pues entonces sigo siendo explosivo. ¿Lo sigues siendo aquí en España y allí en Filipinas? Sí, o Eso sea, da igual, ¿no? al final, los que somos pasionales, tío, somos pasionales. Eso va Sí que es verdad que con los años Va de serie, ¿no? vas madurando y te vas calmando, ¿no? También te das cuenta que al final no consigues nada siendo más explosivo o más cañero o menos cañero. Eres un perfeccionista por naturaleza, tío, y a veces cosas que tú crees que son lógicas para ti, las das por hecho y eso no funciona así. O sea, hay que hay un ejemplo muy claro, o sea, hay que ponerse en los zapatos del otro, ¿sabes? Entonces, joder, si tú eres una persona que está como tú hace 15 años, pues joder, tienes que bajarte de las revoluciones un poco. Hay que bajar un par de puntos. Sí, ahí sí, al- sí. Y cada vez, lo guapo es que cada vez soy más consciente de ello, entonces cada vez trabajo más en esa parte. O sea, anteriormente leía más libros, Ya. me iba a otros sitios para aprender más cocina, ahora cada vez ahora tiro más de internet en apoyos emocionales, por así decirlo, en cómo puedo yo canalizar toda esa energía que a veces explota, que no está bien conducida, ¿sabes? Tengo una herramienta de la leche que es el teléfono, tío, sí, los cascos, y eso funciona muy bien, ¿sabes? Y luego mi mujer, que me lleva a tierra echando hostias. O sea, a ver, niño. Vuelve para abajo. Sí. Vamos, sí. Pues Rodri, encantado, me ha encantado este podcast, me ha encantado este episodio, me ha encantado toda tu historia y también tu Javi. forma de pensar, tío. Gracias, ha sido un placer y ha sido un rato muy agradable, la verdad. Pues muchas gracias, Rodri. Ah, Espero que vaya bien ahí en Filipinas. No, la próxima la hacemos allí. Vale. Bien, venga, va. Chicos, muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Hasta Chao. luego.